Muy bien, muy bienvenidos, queridos amigos, a este canal de Tectón y bienvenidos a estos programas especiales que tengo la inmensa bendición de poder hacer con mi querido y admirado Padre Moore. No hace mucho hicimos un programa especial sobre la Santísima Virgen María, una especie de gran catequesis que les invito a poder visualizar, a poder escuchar, y si lo han hecho ya, pues tampoco piensen que no creo que llegue ni a pecado venial que lo hagan por segunda vez, porque no deja de ser una gran catequesis mariana, una gran catequesis mariana. Pues bien, con esta sana y santísima costumbre con la que me honra el Padre Moore de cada cierto tiempo, porque es un hombre muy ocupado, que no para de trabajar por nuestro Señor Jesucristo y por su Madre, la Santísima Virgen, pues que se haga un hueco en su apretada agenda y pueda venir a su casa de Tectón a compartir con nosotros pues su gran conocimiento, su gran corazón de sacerdote, de pastor de almas y también de guerrero, de soldado de Jesucristo, que ante la cobardía y el silencio de muchos no duda en alzar su voz para defender la fe de las almas sencillas del rebaño del Señor contra todos los enemigos que están crecidos y más crecidos que nunca, no porque sean más fuertes que nunca o más inteligentes que nunca, es porque no tienen a nadie enfrente que les detenga. Hoy queremos, sobre todo, tratar, como verán en el título de este programa, sobre la cuestión de la atracción hacia las personas del mismo sexo, de la homosexualidad, también con lenguaje paulino, primera carta a los Corintios, capítulo 6, más conocido como la sodomía, el lesbianismo, como decían los tratadistas antiguos de teología moral, el pecado nefando, el crimen nefando, bueno, y cómo toda esta cultura homosexualista se ha introducido en la Iglesia de forma oficiosa y oficial, hasta incluso podríamos decir a partir del pontificado del Papa Francisco, con todos los gestos que él tuvo hacia el mundo arcoíris y con todos los sodomitas que él, y transexuales que él recibió en el Vaticano, a otros que colocó en puestos de gobierno, incluso a haciéndoles cardenales después de escribir 2 libros de porno gay, cardenal de Curia Romana, Vaticana, en fin, ya saben a quién me refiero, era paisano suyo de Argentina. Pues bien, esto es realmente un cáncer en el cuerpo místico de Cristo, un cáncer en la jerarquía episcopal, un cáncer en el estado sacerdotal. Y es un cáncer que busca ser reconocido como saludable, busca ser equiparado como si fuera el estado natural, el estado de salud natural del cuerpo, de un cuerpo, cuando no es más que eso, una perversión moral, una agudísima y gravísima perversión moral, porque es contraria a la naturaleza humana y eso hace que adquiera una gravedad mayor. Son duras las palabras que digo, lo reconozco. Los que ya me van conociendo saben que no suelo caracterizarme por la blandura, suavidad y melosidad de mi lenguaje y de mi vehemencia. Pero es que quiero que nos quede muy claro y, sobre todo, cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica. La enseñanza continua durante 20 siglos, durante 2000 años, que no puede ser cambiada ni por ningún papa, ni por ningún obispo, ni cardenal, ni conferencia episcopal, ni colegio cardenalicio, ni nadie, ni nadie. Nadie puede cambiar la palabra de Cristo y, además, nadie puede cambiar previa a la revelación divina de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, la ley natural, la ley moral natural inscrita en la naturaleza humana. Por eso, antes de dar paso a nuestro querido y admirado Padre Moore, quiero leerles, si lo puede poner en pantalla nuestro realizador, los 3 números del Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo, promulgado por Juan Pablo II en el año 1992, que sintetizan la enseñanza cristiana sobre la homosexualidad. Es el número 2357, dice así.
La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Es decir, esto es importante, lo que se entendía en la antigüedad clásica grecorromana por homosexualidad no es lo que entendemos hoy día. Y si alguno quiere descubrirlo, le invito a leer La vida de Alejandro de Quinto Curcio, por ejemplo, cuando cuenta que su esposa Roxana le descubrió, le pilló, por decirlo así, manteniendo relaciones homosexuales con Hefestión, uno de sus generales, y le despreció profundamente. Es decir, lo que se entendía en la antigüedad por homosexualidad y por sodomía no es lo que se entiende hoy día. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Bueno, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, y remite al Génesis, capítulo 19, versículos 1-29. Génesis 19, búsquenlo por favor, Génesis 19, versículos del 1 al 9, la carta a los Romanos, el capítulo 1, los números del 24 al 27, carta epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 24 al 27, como les decía antes, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, y primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Esta es la fundamentación de la Sagrada Escritura en la palabra de Dios, de la enseñanza cristiana sobre la homosexualidad. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural, son contra natura, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Todo el lobby homosexual está intentando, lo intentó con el Papa Francisco, cambiar estos números de la enseñanza oficial del catecismo, pero bueno, pues por la infinita misericordia de Dios no lo consiguió, al menos nominalmente. Lo que pasa es que se está imponiendo por vía de hechos, factualmente. No hace mucho también saltó la noticia de que el arzobispo de Madrid, Cardenal Cobo, escribió una carta a los llamados católicos LGTBIQ+, y no sé, bueno, en fin, vamos a seguir con el catecismo porque si no, no entra el Padre Moore y yo quiero que esté el Padre Moore. 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presenta tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada, subrayo, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará todo signo de discriminación injusta. Injusta, pero no discriminación justa. Hay una discriminación que es justa. La discriminación no es injusta por sí, porque si no un profesor no podría discriminar entre los alumnos que estudian y que trabajan y los alumnos que no estudian y no trabajan. Y un entrenador de fútbol, por ejemplo, no podría distinguir entre un buen jugador y un mal jugador. La discriminación no es mala per se. En el caso de que sea injusta, sí, pero cuando es justa, la discriminación es buena. Es buena. Entonces, lo que dice el catecismo es que se evita la discriminación injusta, pero hay una discriminación justa. Luego veremos el Papa Benedicto XVI cómo discrimina justamente que aquellos que tengan tendencias homosexuales no se les dé cabida, no se les permita entrar en los seminarios y no se les ordene sacerdotes, no digo ya obispos. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Y por último, 2359. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, como todos, como los heterosexuales, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual
y resueltamente a la perfección cristiana. La perfección cristiana no es otra cosa que la santidad, la perfección en la caridad, la santidad. También las personas con tendencias homosexuales están llamadas a la santidad, a la perfección en la caridad, a la perfección del amor, a la virtud de la castidad. Vamos a dar paso a nuestro querido Padre Moore. ¿Cómo estamos? Aquí. Muy bien, muy bien. Algo lento hoy. Aquí. Mire, el catecismo trató de explicar lo que es el homosexualismo, o sea, la atracción al sexo, al sexo de uno mismo, y también de hablar, pero poco, de las consecuencias morales. Buscaba más bien definir. Sucedió, y quiero decir esto porque es muy importante entender esto. En 1973, la comunidad psicológica, al menos de Estados Unidos, el APA, American Psychological Association, salió con el DSM, un libro enorme, ¿verdad? Casi una enciclopedia, pero un solo tomo, con todas las enfermedades mentales, enfermedades, condiciones, problemas psicológicos que uno podía tener, dando definición a cada uno. Salió bien el libro, porque en esto consideraba, los psicólogos consideraban la enfermedad, la homosexualidad, una condición mental, una enfermedad mental, y lo trataban como una enfermedad mental, oficialmente. Ahora, había muchos psicólogos, por eso les digo a todas las personas que me están escuchando también, entre paréntesis, si uno va a ir con un psicólogo o un psiquiatra para un problema, qué bueno, pero buscan a quién. Porque si el psicólogo o el psiquiatra no tiene un compás moral, puede estar entrando en un problema más grande del problema original. Pueden dar unos consejos tremendos y terribles y sin salida. Pero en 73, de repente cambió la homosexualidad de ser una condición, un desorden mental. Ya no era un desorden mental. Yo hablé con varios profesores en aquel entonces, sobre todo de la Universidad de Nueva York, que asistieron a estas reuniones para construir este libro tan importante, Diagnostic and Statistical Manual de desórdenes mentales. Ellos dijeron que fue por votación y que fue todo programado desde arriba para abajo para expulsar, para quitar esta definición de desorden mental, de quitarlo completamente de eso. Ahora, ellos dicen que porque había mucho más research, mucho más investigación, muchos más trabajos hechos sobre esto, investigaciones, trabajo fuerte sobre el tema, etcétera, etcétera. Mentira. No enseñaron nada de las grandes obras de estudios, de research, de entendimiento sobre el problema. No,
fue políticamente establecido como un desorden, pero no mental. Quitaron la palabra mental. No era un problema mental. Así es que de repente, de un día para otro, en lugar de tratar una enfermedad, empezaron a tratar de animar a la persona que tenía esta condición a sentir que su condición era parte de su vida y que tenía que sentir un cierto, aquí está la palabra, un cierto orgullo del mismo problema. Ya no era un problema, era una condición, pero una condición sin sentencia moral. Nadie iba a juzgar que estaba bien o mal, nomás era, existía. Cambió mucho. Pero lo que quiero decir es esto. No había estudios, no había pruebas, no había nada dando soporte a esas ideas. Eran solamente progresistas. Sí, imagínate lo que son progresistas. Y luego imagínate progresistas en el ambiente psicológico. Y sin moral. Así las consecuencias eran increíbles. De ahí empezó todo este movimiento de orgullo, the pride parades, los desfiles de orgullo, etcétera, etcétera, a consecuencia de esto. Pero acuérdate, padre, la cosa es a consecuencia de sentirse políticamente correcto, no intelectualmente, no basado en estudios, no basado en nada, solamente políticamente correcto. Ahora, el catecismo de la Iglesia Católica fue también influenciado por esto mismo. En parte, no tan fuerte, pero en parte. Empezaron a no hablar tanto de la culpabilidad del pecado, sino de la... Si puedo decir esto, el énfasis era sobre cómo tú y yo tratamos al homosexual. Este podía ser un pecado más grave que la homosexualidad. Okay. Y escúcheme esto también, y también los oyentes. En mis casi 50 años de sacerdocio, como tú, Padre Gabriel, supongo lo mismo. Yo, y creo que tú, casi todos, hemos tenido casos de personas con este problema que han llegado con nosotros buscando una solución. Al menos una cierta orientación, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Y damos nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía y nuestras oraciones y nuestro apoyo a estas personas. Siempre lo hemos dado. No tengo memoria de haber escuchado que un sacerdote maltrató una persona con esta condición. Nunca. Al contrario. Ahora, si escuchamos lo que está predicando el Vaticano hoy día, desde el tiempo de Francisco, el Papa Francisco, quedamos con la idea de que el problema somos nosotros porque somos un grupo de que faltamos tremendamente la caridad con estas personas. Rígidos. Rígidos, así es la palabra. Rígidos, exactamente. Gracias. Por eso, oyentes, queridos oyentes, tengo el Padre Gabriel aquí. Cada vez que me ayude con una cosa, le va 5 pesetas. No, exactamente, rígidos, somos rígidos. ¿Tú conoces una persona rígida cuando está escuchando un sacerdote, cuando está escuchando el problema vital de una persona que está delante de él? Yo nunca he visto eso. Nunca lo he visto.
tratamos con compasión, tratamos con sinceridad y tratamos de solucionar el problema. ¿Y cuál es la solución de todo este problema? La solución también es bastante fácil. Es bastante fácil. Difícil de realizar, pero fácil de explicar. La solución en esencia es tomar esto como su cruz. Es una cruz tremenda. Yo no estoy minimizando el problema, ni el peso de esta cruz. Una cruz tremenda, porque es una cruz que no puedes en la noche decir, ok, voy a bajar la cruz y descansar. Es continuo. Es una cruz muy pesada. Y si hay algo que nosotros tenemos como cristianos que tenemos que entender, es de verdad el apoyo que tenemos que tener a estas personas que están tratando de vivir una vida casta, de vivir una vida cristiana, tratando. Si tienen fallas y faltas, muy bien, así sucede. Por eso nuestro Señor nos dejó el sacramento de la confesión, para levantarnos, sacudirnos un poquito y ya seguir en el desfile. Adelante. Pero de culpar al clero, de ser rígidos, de ser pues, francamente, de ser malvados, de maltratar a esa gente, esa es una mentira absoluta. Una mentira absoluta. No conozco a alguien, un individuo, un sacerdote que haya obrado así. No lo conozco. Si existe, no lo conozco. Y tú puedes decir lo mismo. Ahora, entonces, vamos dejando de dar a nosotros o echar a nosotros la culpa porque no les estamos tratando bien. Y vamos a ver dónde está la culpa. La culpa es a las personas que practican esto. La homosexualidad no es un pecado. Ni fu, ni fa, ni arriba, ni abajo. No es un pecado. Es una tendencia, es una atracción equivocada. Pero no necesariamente mala si no actuamos sobre esto. La acción, el acto, es pecado. Actuar en contra de la naturaleza, ese es el pecado. Actuar. No tener una tendencia, no tener esto como su manera de ver, sino actuar. Ahora, tratamos de animar a las personas de actuar bien. ¿Y sabes por qué, Padre? Que eso es muy importante. Tratamos de animar a las personas de actuar correctamente bien, porque actuando bien está la felicidad. Actuando mal está el bullo, está la oscuridad, está la noche oscura, está la pesadilla. Y la vida, en lugar de ser agradable, de dar gracias a Dios, de ser agradable ante Dios, ya llega a ser una pesadilla tremenda, con consecuencias tremendas. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Tú los conoces bien, Padre. En muchos casos, el suicidio. Trágicamente. Me ha tocado muchos casos de lo mismo. Ahora, permíteme decir solamente dos palabras y luego termino. Okay. A ver. Ahora que dices esto del suicidio, es algo que me sorprende muchísimo. Y es la tasa altísima de suicidios que hay entre las actrices pornográficas. Sí. Cada X tiempo, yo por ejemplo, un periódico habitual que suelo leer en España es Libertad Digital, que te lo recomiendo si no lo lees, si no lo conocías, Libertad Digital. Y cada X tiempo, pues no te sabría decir, pero a lo mejor pues no los he contado, 3, 4 veces al año, tal vez, siempre da la noticia de que alguna
alguna actriz de porno se ha suicidado. Y además muchas de ellas jóvenes. Y bueno, llama la atención, ¿no?, que tenga esa tasa de suicidios tan alta la industria del porno, o ese colectivo, por decirlo de alguna forma. Es decir, lo que quiero subrayar con esto es que quien se hunde voluntariamente en una vida de perversión sexual, pues le destruye, no ya físicamente por las enfermedades que pueda contraer, sino le destruye, por supuesto, espiritualmente, pero le destruye también, claro, porque somos una unión de alma y cuerpo, una unión sustancial de alma y cuerpo, le destruye psicológicamente. Pero bueno, solamente quería decir esto, Padre Moore, por favor, perdóname, continúa. No, pues sí, es muy cierto. Y es cierto porque la vida de estas personas, tanto mujeres como hombres en la pornografía, llega a ser solamente yo tengo valor por lo que yo puedo presentar en un film. Suceden cosas curiosas en la vida. Uno empieza poco a poco a llegar a ser un poquito más viejo. Y luego la carrera se acabó. Porque la perversión sexual fuera del matrimonio no busca la unión, no busca procreación, busca solamente satisfacción sexual. Pues la satisfacción sexual se encuentra en la juventud. Ese es el problema. Los hombres que están buscando prostitutas no buscan prostitutas de 80 años de edad. Siempre más joven, más joven. Pero el problema con las jóvenes, y también los jóvenes hoy día, es que se llenan de este podredumbre. Tanto que llegan a entender falsamente que su único valor en la vida es el valor sexual. Punto. Y cuando lo van perdiendo, su vida pierde todo su valor. Así es. Entonces, ¿para qué seguir viviendo? Y terminan su vida porque no pueden con ello. Y muchos también no pueden con la culpabilidad. Permítame entrar en un momento en un poquito de teología. ¿Sí? Cuando pecamos, y eso es para todo pecado, matar, robar, pornografía, prostitución, mentir, etc. Todo pecado. El pecado se presenta como cosa positiva. El pecado nunca se presenta como cosa negativa. A ver, padre, ahí está un billete de 100 euros debajo de tu libro. Nadie lo va a ver. Tómalo, es tuyo. ¿Lo encontraste? No. Mentira, es un ejemplo nada más. Y tú buscas el dinero. Mira cómo eres. Mira. Toma el dinero, nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver. Es más, y con ese dinero, tú puedes comprar para ti mismo parte de un programa de computación que siempre querías, pero era muy caro. Y hay una oferta, y es 99 euros y tú tienes ya 100. Cómpralo, te va a hacer feliz, hombre. Mira qué feliz tú. Finalmente vas a tener lo que quieres. Tomas el dinero, lo robas porque no es tuyo, gastas el dinero, compras lo que no es tuyo también, y de repente sale no el diablo protegiéndote, animándote al pecado, sino otro diablo que te empieza a acusar. Mira nomás, qué desgraciado tú, ¿eh? Y tú que te presentas como cura tan santo delante de la gente, para 100 euros te vendiste. Imagínate. Ok, entonces vamos antes del pecado, el diablo es tu amigo. Después del pecado, es tu acusador. Él te acusa.
¿Cuál es su título en el libro de la Revelación? El acusador. El acusador. Él te acusa delante de Cristo. Tú y yo vamos a estar un día individualmente delante de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo día, ¿eh? Qué tremendo. Donde dice en la misa de los difuntos, hasta la cara del hombre justo será roja de vergüenza. El hombre justo. Tú y yo, ¿qué, Padre? El hombre justo. Queridos seguidores, el Padre Moore está refiriendo al famoso himno Dies Irae, que se reza en la liturgia de difuntos, de exequias de la misa tradicional. Si alguno no lo conoce, que es muy probable, porque como se eliminó de la liturgia gracias a Pablo VI en el 69 y al masón de Bugnini, pues búsquenlo en internet, el Dies Irae, el Dies Irae. Es un himno litúrgico precioso, digno de ser rezado, y busquen la traducción a español, si no saben bien en latín, y merece la pena de ser un texto reflexionado, rezado, con detenimiento. Es fantástico. Entre paréntesis aquí, otra cosa que hizo Bugnini. Quito de la misa de los fieles difuntos la palabra alma. Ya no existe. La palabra alma no existe en la misa de los difuntos. En los almas de los fieles difuntos, alma no existe. Lo quitó en la misa nueva de Bugnini. Curioso, ¿verdad? Alma no existe. Increíble. Total. Termino paréntesis. Pero la cosa es esta. Antes de pecar, el diablo es nuestro defensa, es nuestro defensor. Después de pecar, él es acusador. Nos acusa. Antes de pecar, Cristo parece severo. Antes de pecar, Cristo parece rígido. Después de pecar, Cristo es misericordioso. No es el acusador, es el que da misericordia y perdón. Después de pecar, Él es quien ofrece perdón y misericordia. Curioso. Ahora, la vida del homosexual, si no está contenido, si no está controlado, lo mejor que se puede, entendiendo que es en primer lugar una cruz, aceptando esa cruz, con oración y con una vida. Si uno no vive así, no va a encontrar la felicidad. Si uno se da al vicio, de la pornografía, al vicio del alcohol, al vicio de la droga, al vicio de lo que sea, va a la perdición. ¿Cómo es en español? Amplio es el camino de la perdición. Muy amplio. Caben muchos. Y el camino al cielo, al contrario, derecho. Ahora, la decisión es de uno. Ahora, permíteme otra cosa, que estamos entrando en cosas bellas sobre este tema. Cuando yo estuve de párroco en Nueva York, empezó un programa de coraje, pero coraje en el sentido noble de la palabra, de fortaleza, coraje, de seguir adelante. Este programa, un padre de una parroquia cercana de la mía dice: Carlos, ¿me puedes hacer el favor? Yo me voy de vacaciones y aquí tengo el grupo de Courage. Y el grupo de Courage, ¿qué será el grupo de Courage? Necesitan que esté presente un sacerdote al final de su reunión. Ellos mismos conducen la reunión. Después, pues, que estés presente para confesiones. Muy bien. Pues yo asistí a la junta
Padre, no estoy exagerando. Yo no sabía qué esperar, no sabía qué estaba pasando con eso, ¿verdad? Entré en el salón grande, había como 50 sillas, con 50 jóvenes, más o menos jóvenes. Francamente, uno de los hombres más guapos que he visto en mi vida. Una colección fantástica. Porque muchos venían de diferentes partes de Estados Unidos a Nueva York para la esperanza de actuar, de estar en producciones de Broadway o lo que sea. Este grupo de jóvenes, entre 20 a 30 y 35 años de edad, decidieron, cada uno individualmente, vivir una vida casta. Estaban viviendo todos una vida homosexual activa. Y se dieron cuenta cada uno, porque yo escuché con mucha atención la historia de cada uno que daba su testimonio, ¿verdad? Tenían que salir de esta vida porque se estaban hundiendo. Se estaban metiendo más y más y más a lo negro. Más y más y más cerca de un infierno. Salieron de esta vida a una vida de católicos practicantes. Padre, el gozo, la alegría, la compasión, el entendimiento, el buen espíritu que existía en este grupo era formidable. Tan formidable que en mi propia parroquia después formé yo otro grupo. Y en muchas de las parroquias de Nueva York había grupos de Courage. Hombres y mujeres. También yo digo que eran como 50 hombres, eran 45 hombres y 5 mujeres. Y las amistades que hicieron ellos entre sí, fantástico. La vida espiritual de estos individuos, Padre, imagínate, ellos rezaban oficio divino, laudes, lectura, vísperas completas, el rosario diario y misa. Casi todos iban a misa todos los días y comulgaban. Vivían unas vidas ejemplares. Y la confesión, se confesaban una vez cada semana o cada 2 o 3 semanas. Vivían bien. Ellos tenían el derecho de hablar de orgullo, pero no se presentaron como orgullosos. Eran humildes. Hoy día, después de la disque revolución del Papa Bergoglio, se ha cortado, yo creo, en la mitad. Porque estaban escuchando la voz del Papa, imagínate, diciendo que ellos interpretaron que estaba diciendo que no, todo está bien, tú no te apures, no hay que luchar mucho, adelante. Los rígidos son el padre Saraute y el padre Moore. Nosotros somos los rígidos. Ustedes, homosexuales practicantes, ustedes son los buenos. Adelante. Entonces ya muchos dejaron de andar en eso. Es una lástima. Es una verdadera lástima. Y yo te digo, para terminar, prometo terminar con esto. Yo tengo mis propios pecados que voy a tener que presentar ante el Señor. Tú también tienes los tuyos. Cada cristiano tiene los suyos. Doy gracias a Dios que entre mis muchos pecados no existe el pecado de no hablar claro y de perder almas, llamando bueno malo y malo bueno. Doy gracias a Dios que es un pecado que no tengo. Y espero en Dios morir sin tener este pecado. Este es lo que está pasando ahora como teología. No es teología, es basura. Basura. Y no está ayudando a ninguna vida. Está complicando vidas y haciendo vidas más difíciles.
porque no están practicando virtud, están practicando vicio y buscando los premios de la virtud en vicio. No, nunca los van a encontrar. Ya, termino. Ya. Padre Moore, anotaciones. Estoy totalmente de acuerdo como sacerdote con lo que acabas de decir, porque yo pienso exactamente igual. El día que muere y me presente delante del juicio de Dios, de entre todos los muchos pecados que cargo a mis espaldas, por lo menos que pueda decir, Señor, no me callé esto no lo callé. Lo expresaría mejor o peor, con más claridad o con más oscuridad, con más caridad o con menos caridad, o sin caridad, pero aunque sea sin caridad, es verdad lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios, hacer la verdad en la caridad, sí, pero aunque falte la caridad, sigue siendo verdad. La verdad no depende de que se diga con caridad o sin caridad. Evidentemente, si se dice sin caridad, pues se puede convertir en contraproducente, ¿de acuerdo? Pero no por eso deja de ser verdad. Entonces yo por lo menos ahí siempre pensé igual que tú, Padre Moore, y para mí ha sido un consuelo decir, bueno, por lo menos eso, que en mi descargo no me lo pueda echar en cara el Señor justamente el día que me presente ante Él para ser juzgado con justicia. Luego, por otra parte, lo que decías, hablabas de 1973 y has dicho bien, en Estados Unidos, en el Manual of Mental Disorders, pero hasta el año 90, la Organización Mundial de la Salud, dependiente de Naciones Unidas, la OMS, Naciones Unidas, un ente completamente anticristiano, dicho sea de paso, hasta el año 90 no lo excluyen oficialmente de ese catálogo de enfermedades mentales. Así que estamos hablando de que hay un caso único en la historia de la humanidad, y es que la homosexualidad es la única enfermedad que deja de ser enfermedad, que deja de ser considerada enfermedad, que deja de ser considerado un trastorno patológico, psíquico, psiquiátrico, la única en toda la historia, para convertirse en un derecho, ya ni siquiera en un derecho, sino en un ideal, ¿no? En un ideal, porque lo que se nos vende es que las personas homosexuales son superiores, son una especie de raza superior, de categoría superior a las personas heterosexuales. Son más comprensivas, son más cariñosas, son más educadas, son más empáticas. Mire, pues evidentemente, como siempre digo, lo más democrático que hay es el pecado. El pecado no es igual a todos y por eso la democracia, como bien dice el gran pensador tradicionalista Miguel Ayuso, la democracia no es otra cosa que la puesta en plural del pecado original. O sea que aquí nada de ser superior por ser homosexual. Luego también es interesante, Padre Moore, lo que has dicho referente al Papa Francisco. Claro, ahí está la cuestión. El Papa Francisco no paraba de repetir todos, ¿no? Aquí caben todos. Evidentemente no cabemos todos. Los que queremos aferrarnos a la fe de nuestros padres y a la liturgia antigua romana de nuestros padres, nuestros antepasados, no cabemos. Los sacerdotes que llevamos sotana, no cabemos. Los sacerdotes que celebran la misa tradicional, no cabemos. Los sacerdotes que no obedecíamos sí. a las... Entonces, padre, no todos, ¿verdad? Claro, pero cuando el Papa dice que Dios, que esto lo repetía mucho, Papa Francisco, Dios nos quiere tal y como somos. Claro, no está diciendo que la persona que sufre atracción homosexual, y por eso a él le encantaba tener ese trato privilegiado, recibiendo también, recuerdo, pues no sé cómo decirlo, prostituta, prostituto, prostitute, transexual, que también le recibió, y con máximas bendiciones. No recibía a los cardenales que firmaron los Dubia, pero sí recibía a públicos, prostitutas o transexuales, pero bueno, allá el Dios le habrá juzgado justamente como se merece, como merecemos todos, dicho sea de paso. Pero bueno, lo que está transmitiendo el Papa Francisco, lo que transmitió es, tú tienes inclinaciones homosexuales, incluso tú practicas la homosexualidad activamente, Dios te quiere tal y como eres. Es decir, no existe, ha desaparecido por completo durante el pesadillesco pontificado del Papa Francisco, la llamada a la conversión. La llamada a la conversión, a la metanoia, que eso significa al final metanoia, cambio de mente, no existió. Al contrario, se la abolió de hecho.
De hecho, por eso también su odio al proselitismo. Entonces, a las personas homosexuales no se les llamaba la conversión moral, como hay también que llamar la conversión moral a las heterosexuales. Es así. Entonces, el Vaticano II, ya saben, ya estarán pensando que estoy, como siempre, con mi monotema. Pero la cuestión es la siguiente, queridos seguidores. La Iglesia nunca se adaptó su enseñanza al espíritu de los tiempos. Y cuando la Iglesia evangeliza a los bárbaros en la Edad Media, que tenían también la poligamia y tenían concubinas, no lo normalizó. Y por eso Indro Montanelli, un gran periodista italiano que era graciosísimo, les invito a leer sus libros, la historia de Roma, sobre todo la historia de Grecia, es magnífica, de Indro Montanelli. Tiene también una historia de la Edad Media sobre todo en Italia, pues dice con mucha guasa, con mucha gracejo así italiano, que bueno, pues como la Edad Media, la Iglesia culmina la cristianización de Occidente, pues impuso el modelo del matrimonio monógamo. Y entonces, dice Montanelli, no quedó ya más posibilidad de desahogo que la prostitución. Lo dice, entiéndanme, no lo saquen de contexto, no estoy diciendo que esté bien lo que dice Montanelli, pero y lo mismo en América, cuando los misioneros españoles llegan a América, a partir de 1492, se encuentran que todas las tribus precolombinas, incas, aztecas y todas las tribus, todos los pueblos, lo que tienen en común todos es la poligamia, los sacrificios humanos y la antropofagia, el canibalismo. Y no transigieron con eso, y no transigieron. Cuando ha ido cuando ha ido retrocediendo la evangelización en Hispanoamérica, ha vuelto otra vez la poligamia como lo más habitual. Y es lo que tenemos tantos lugares de Iberoamérica. Y cuando estaba cristianizándose bien Hispanoamérica, Iberoamérica, en los 300 años de presencia española y seguía habiendo muchos hijos fuera del matrimonio, también era sencillamente porque una mentalidad y unas costumbres indígenas de siglos y de milenios incluso no se pueden cambiar tan fácilmente del día a la mañana. Piensen, por ejemplo, que los españoles tuvieron que hacer, Padre Moore, un derecho canónico especial para adaptarse a las realidades de las tribus indígenas de América. Por ejemplo, imagínate que tú y yo somos unos misioneros franciscanos que llegamos a una tribu de yo qué sé, pues de totonacas, que era uno de los pueblos a los que estaban oprimiendo los aztecas. Y claro, le decimos a los totonacas, oye, tú tienes 9 mujeres, pues vale, vamos a bautizarte, vas a ser cristiano, después te vamos a casar, por supuesto. ¿Con cuál de las 9 te casamos? Con la primera, con la última, con la más joven, con la más vieja, con la fea, con la guapa, con la inteligente, con la que es tonta perdida, porque dependiendo de eso, ¿quién va a ser el hijo? Con la que te dio más hijos, la que te dio menos hijos. Claro, que depende de eso va a ser tu heredero oficial. Entonces, la que te dio el hijo más inteligente o la que te dio el hijo más fuerte es un problemón. Entonces, a la hora de cristianizar América, los misioneros españoles tuvieron que incluso adaptar la realidad legislativa, canónica de la Iglesia a eso. Entonces, como desde Vaticano II el espíritu de la Iglesia que se ha impuesto desde la jerarquía hacia abajo es hay que hacer un entendimiento con el mundo, tenemos que entendernos con el mundo moderno, tenemos que llevarnos bien con el mundo moderno, tenemos que dejar, como decía Juan XXIII en el discurso de apertura de Vaticano II, tenemos que dejar la condena, tenemos que dejar de condenar y usar la medicina de la misericordia. Claro, pues si no decimos la enfermedad, si no la condenamos, no luchamos contra ella, no hay enemigos y todo vale. Y como hay que llevarse bien con el mundo moderno no es estático, no es estático. La historia no es estática, es un movimiento. Y si no es un movimiento de perfeccionamiento humano, y en ese sentido de perfeccionamiento intelectual y moral, pues evidentemente es una involución. Una involución a la regresión peor del paganismo, porque ni siquiera en el paganismo de Grecia y Roma se les ocurrió, con una práctica muy extendida de la homosexualidad, insisto, pero muy diferente de la visión que tenemos hoy en día, idealizada de la homosexualidad, idealizada, pero cuando había en el mundo clásico grecorromano, anterior al cristianismo,
una práctica bastante generalizada o abundante. Tampoco vamos a creer en la propaganda anacrónica que hacen los LGTB de que parece que en el mundo antiguo todo el mundo era homosexual, bisexual y transexual y, no sé, zoofílico ya de paso. Pues bien, en el mundo antiguo, por muy extendido que estuviera, nunca jamás se les ocurrió reconocer como matrimonio la unión de dos hombres o de dos mujeres. En el derecho romano, en las compilaciones legislativas de Grecia, nunca jamás se les ocurrió decir, nunca, que la unión de dos hombres o dos mujeres fuera matrimonio, porque iba contra la naturaleza de las cosas, contra la realidad misma, contra la naturaleza humana. Entonces estamos en una involución y en una regresión a lo peor del paganismo. Y lo que vivimos hoy con este liberalismo absoluto sexual y esta sociedad que han creado totalmente pervertida moralmente y obsesionada con la sexualidad, que ya hasta sexualiza a los niños, lo que se ha impuesto, y además Padre Moore como una especie como una apariencia de libertad sexual absoluta, no es otra cosa que volver a la poligamia. Eso es la libertad sexual de Mayo 68, sí. La poligamia vestida con unos ropajes nuevos. Entonces, un hombre que se acuesta con las mujeres que quiere, una mujer que se acuesta con los hombres que quiere a lo largo de su vida. Entonces encuentras personas con, pues no sé, como decías tú, ¿no? Pues 30, 35 años que han tenido ya relaciones sexuales con decenas de personas. Bueno, pues es volver otra vez, no ya al paganismo antiguo, sino incluso rebasarlo. Por eso, en el catecismo de Monseñor Schneider, Credo, Compendio de la Fe Católica, que saben que siempre se lo recomiendo, que conste que no me da ningún tipo de gratificación Monseñor Schneider por hacerle tanta publicidad, pero bueno, en el catecismo de Monseñor Schneider, Credo, Compendio de la Fe Católica, en el número 278 de la segunda parte, que es la primera es el credo, la segunda es la moral, los mandamientos. Segunda parte, número 278, dice lo siguiente, porque me ha hecho pensar, también no solo como teólogo, sino como historiador. Dice, la aceptación social del pecado sexual, amplio, pecado sexual, es una señal clara de decadencia de una civilización. Claro, la aceptación social del pecado sexual es una señal clara de decadencia de una civilización. Y dice, sí, como se ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia. La sociedad que normaliza cualquier pecado sexual, especialmente la sodomía, el lesbianismo, va camino de la destrucción colectiva. Y por eso Occidente va camino, y especialmente Europa, va camino de la destrucción colectiva. Por esto precisamente, cuando los misioneros... Precisamente, padre, también la práctica, el pecado de la homosexualidad, la práctica, el pecado en sí, es uno de los 4 pecados que gritan al cielo para su venganza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solo destruyen el individuo, destruye también la sociedad. Destruye la sociedad. Es como cuando los romanos entraron en campaña contra sus enemigos, ganaron y luego echaron sal a toda la tierra, salada, para quemar todo, para que jamás diera vida a los hombres. Estos son pecados que afectan no solamente al individuo, sino a la sociedad. El pecado individual está reflejado en la sociedad y grita al cielo para su venganza. Es fuerte eso. Quería decir también una cosa antes de dejar esto. Yo conocí en Roma un hombre muy especial para mí, un sacerdote, se llamaba el Père Roussel, francés. Trabajó en París. Trabajó con permiso de su obispo, el arzobispo de París. Imagínese eso, y tan delicado el trabajo. Él quería trabajar con prostitutas, dedicar su sacerdocio y su vida a prostitutas. Ahora, ¿te imaginas las malas lenguas entre el clero? ¿Sí? No, eso sí. Y además tuvo la audacia
de pedir al cardenal, arzobispo de París, de no usar sotana, de vestirse como en corbata, etcétera, etcétera. Era uno de los sacerdotes más conservadores que tú habrás imaginado en tu vida. Toda la vida, hasta creo que se murió en 80. Celebraba la misa tridentina todavía. Total, él fundó una congregación de monjas. Bueno, no monjas, de religiosas laicas, ¿sí? Las conozco muy bien porque yo en México les construí una casa y les ayudé en una fundación. Trabajadores misioneras se llaman, o misioneras trabajadoras. Ellas manejan restaurantes. Imagínate, restaurantes a mediodía en la noche y en la mañana, con el dinero de sus restaurantes, hacen catecismo en cárceles, prisiones, etc. Son fantásticas, fantásticas. Estas mujeres vienen de todo el mundo. Bien, me enseñaron una fotografía con él una vez que estaba yo comiendo con él en Roma. Tienen un restaurante muy famoso en Roma, se llama L'Eau Vive, Agua Viva. La próxima vez que vayas a Roma, vas a comer allá con ella. Pero el padre Roussel, simpaticísimo, me invitó a comer con él un día y me enseñó una fotografía que era su orgullo. Su orgullo. Estaba él sentado en medio de, no voy a exagerar, 200 mujeres. 200 prostitutas de las calles de París, de Montmartre, en peregrinación a Lourdes. Él guió una peregrinación de prostitutas de París a Lourdes. Y cuando sacaron la fotografía, ¿sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que me dijo a mí? Su satisfacción grande. Dice, y todas confesadas en Lourdes. Y todas confesadas y comulgaron. Dice, era el punto culminante de mi sacerdocio. De lograr eso. Ok. La idea, este es el padre Roussel. Roussel. De verdad, un santo hombre. Y las acusaciones que tuvo que aguantar. Horrible, horrible. Le hicieron en su vida un infierno al final. Pero era un hombre de Dios, de verdad. Pero su satisfacción era de haber confesado 200 prostitutas y llevarlos a Lourdes a comulgar en peregrinación a la Virgen de Lourdes. ¿Cuál es la diferencia entre él y lo que estaba proponiendo el Papa Francisco y lo que todavía van a proponer? La conversión. Una cosa muy sencilla, la conversión. Pidieron perdón por sus pecados, estas prostitutas. Según lo que yo escuché del Vaticano en los años pasados, la conversión no es tan importante. El perdón no es tan importante. No. No hay que pedir misericordia. Misericordia ya está yo no sé, misteriosamente está presente en el pecado. Absurdo, cosas absurdas. No se requiere el perdón. Es absolutamente. Por eso estamos perdiendo tanto. Porque nosotros mismos estamos dando la espalda a la verdad. Así es. Total, es lo mismo cuando estamos hablando del homosexualismo. Muy bien. Necesitamos una conversión para encontrar la felicidad. No seguir en el pecado. No vas a seguir en el pecado y esperar una vida de gracia. Es absurdo. No es absurdo, es imposible. Imposible. Y predicar esto y presentar esto a personas con esta atracción al mismo sexo es un
un desservicio tremendo. A ver, ya terminé. Es así, Padre Moore, es así. Es decir, que quede esto claro porque van a intentarán sacar frases de las que hemos dicho hoy, intentarán sacarlas de contexto y utilizarlas en contra nuestra. El Padre Moore y yo ya tenemos la experiencia de esto, la sacristía de la Ya Vendée. estoy acostumbrado. Tampoco me enseñaría que censuraran el programa no sé, y que nos fusilen si nos ven por la calle. Pero esto es importante lo que decía el Padre Moore. Hay que distinguir entre tendencias homosexuales, inclinación homosexual, que evidentemente es desordenada y es un desorden grave, pero per se en sí mismo no es pecado. Es Lutero el que dice que la inclinación al pecado, la concupiscencia, es decir, la tentación, ya es un pecado en sí mismo y por eso el hombre no puede no pecar y está pecando continuamente y por eso crede fortiter et pecca fortius, cree fuertemente y peca más fuertemente aún y por eso el hombre, dice Lutero, es simul justus et peccator a la vez, ¿no? Porque niega en ese sentido la justificación, el paso del pecado a la vida de la gracia. Pero es muy importante que seamos conscientes de esa distinción entre la práctica de los actos homosexuales y que sí es un pecado grave, mortal, y además con esa agravante de que es contrario a la naturaleza y de lo que es una atracción desordenada, intrínsecamente desordenada, pero en sí misma no significa ni mucho menos el pecado. Y luego lo que ha dicho el Padre Moore, por eso lo quería subrayar, el homosexualismo. Eso es distinto al homosexualismo, a la ideología homosexualista, a elevar a la homosexualidad, la ideología de género, en definitiva, la ideología de género, a una verdad científica, a una verdad genética, biológica, cosa que es todo lo contrario. Y eso sí, ese activismo es a lo que me refería antes cuando lo Benedicto XVI, recién llegado al trono de San Pedro, pues publicó ese documento en el que decía que no se debía aceptar en los seminarios a chicos con tendencias homosexuales, con prácticas homosexuales que justificaran ese estilo de vida homosexual y, por supuesto, tampoco ordenarles sacerdotes. Cuando nos encontramos que hasta los nombran cardenales después de escribir 2 libros de porno gay, pues ya alucinas en colores, Padre Moore, como decimos en España. Pero para hacer de puente con la siguiente cuestión unida a esta, que es el motivo del programa especial de hoy de formación en la tradición también, se lo puede poner en pantalla nuestro realizador, es ese distinto trato que ha tenido en el Vaticano, en Roma, una supuesta, entre muchísimas comillas, peregrinación de católicos LGTB, HJK, LMNO o PQ, que no sé exactamente qué se refieren con esto, y la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, fundada por el arzobispo francés misionero Marcel Lefebvre. Entonces, yo quería señalar esto. Antes he hablado de cuando llegaron los misioneros españoles a América, pero en el siglo XIX, cuando son los misioneros franceses los que evangelizan África, y ahí está el padre Marcel Lefebvre, como superior de la Congregación del Espíritu Santo, misionero en África Negra, 40 años, media vida, Monseñor Lefebvre fue misionero en África Negra. Pues una de las cuestiones, igual que en América hicieron los españoles, que se logra con la evangelización del África francófona, es el matrimonio monógamo. El matrimonio monógamo. Instaurar la familia natural, el respeto hacia la mujer, el respeto hacia los hijos, la sacramentalización, la bendición divina, la elevación del matrimonio como unión natural hasta la categoría de sacramento, de algo sacro, sagrado. Y claro, pues la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, les invito a que lo busquen en internet, las fotos y demás, recientemente ha peregrinado a Roma, han ido más de 8.000 fieles, más de casi 700 o 600 y pico sacerdotes que tienen, ya no sé cuántos cientos de religiosas tienen, y han ido a hacer profesión de fe católica para ganar el jubileo. Y la página web del Vaticano enseguida los eliminaron ese acto, pero no han eliminado esta visita o es que no es una peregrinación, porque una peregrinación implica la conversión y en el momento en el que dicen que son católicos... 800 sacerdotes y 8.000 fieles. ¿Sí? Cancelado en un...
Así. Claro, entonces, por eso, es decir, entre los apologistas de la homosexualidad y los fieles que creen en lo mismo que creía San Pío X, San Juan Bosco, Santa Teresa de Jesús, el cura de Ars, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, Fulton Sheen, no sé, San Ignacio, San Francisco Javier, bueno, podríamos seguir. Entre los que creen y tienen su misma fe, celebran la misma misa, rezan el Santo Rosario, exponen el Santísimo, transmiten esa fe católica tradicional de siempre, y estos pervertidos que pretenden presentar una acogida en la Iglesia, que no es que no las acoja, sino que es que lo que no se puede acoger es al que no solo no quiere convertirse, sino que encima hace apología de su pecado. Pues evidentemente sí. Con estos gestos, Padre Moore, pues se ve los que sobran, los que sobramos y los que son, iba a decir guays, en España decimos guays, los que son guays, entonces eso les tienen en la página, y los que no somos guays, pues eso es fuera. Pero bueno, yo quería, sí, aprovechando esto también, Padre Moore, pues comentar algunas cuestiones sobre la fraternidad de San Pío X, porque hay mucha leyenda negra sobre la fraternidad de San Pío X. Hay una gran leyenda negra sobre España, sobre el Imperio Español, pero hay una leyenda negra también sobre la fraternidad de San Pío X. Yo les invito, como primer acercamiento, para los que no sepan nada de la fraternidad de San Pío X, porque tenemos que ser, queridos seguidores, críticos, tenemos que tener un pensamiento crítico. Entonces, seguramente, si alguna vez han oído hablar de ellos o han leído alguna cosa, seguramente ha sido para ponerlos a parir, como decimos en España, a caer de un burro, a ponerles verdes, a criticarles que son herejes, que son cismáticos. La fraternidad de San Pío X ni es herética ni es cismática. Y cuando los obispos en España salen defendiendo a los moros en Jumilla para que degüellen corderos en un polideportivo municipal, no tienen ningún derecho a considerar cismáticos a la fraternidad de San Pío X. De otra cosa, porque también, insisto, objetivamente no lo son. Así que les invito, os lo puede poner en pantalla nuestro realizador, a que vean el documental Un obispo en la tempestad. Un obispo en la tempestad. Les recomiendo que vean ese documental sobre la vida de Monseñor Marcel Lefebvre, porque está muy bien hecho y es completamente neutral. Si ustedes creen que ese documental es un canto y una incensación a Monseñor Lefebvre, Un obispo en la tempestad, lo puede poner en pantalla nuestro realizador. Si piensan que es una apología sectaria de Monseñor Lefebvre, están muy equivocados. Es un documental muy equilibrado, ahí lo tienen. Ese es las famosas consagraciones episcopales de 1988. Ahí tienen a Monseñor Lefebvre en todo su esplendor. Les invito a que lo vean. Yo admiro profundamente la figura de Monseñor Lefebvre, lo reconozco públicamente, admiro profundamente su figura y para mí es una inspiración, no voy a explicar más cosas porque si no me pueden acusar de lo que quieran, me da exactamente igual. Ya a esta altura de la vida me importa un comino lo que piense de mí la gente, solo me importa lo que piense de mi Dios nuestro Señor. Pero les invito a que tengan esa sana curiosidad, o mejor dicho, inquietud, porque la curiosidad es un vicio. La curiositas que dice Santo Tomás, inquietud intelectual, y el primer acercamiento, si no lo han tenido, sean con este documental. Yo, por mi experiencia personal, les digo, sacerdotes y seminaristas que les habían vendido la leyenda negra de Monseñor Lefebvre en el seminario, yo les he invitado a ver este documental y ellos solo se han quedado sorprendidísimos. Eso es un sacerdote, eso que está en pantalla. Una de las cosas muy graciosas que tiene este documental y muy divertidas es que sale un montón de sacerdotes progresistas, así como este, con corbata, hablando magníficamente de Monseñor Lefebvre, porque fueron compañeros en el seminario cuando fue profesor Monseñor Lefebvre, o o estaban en la misma orden del Espíritu Santo. Entonces es muy divertido ver ya insisto, a curas muy liberales y progresistas hablando de la profunda formación, de la profunda vida espiritual y del profundo amor por la salvación de las almas que tenía Monseñor Lefebvre y la obra inmensa de evangelización que hizo en varias diócesis africanas, pero sobre todo en Dakar. Entonces, les recomiendo también, esto a lo mejor será más difícil para los que no vivan en España, la biografía oficial de Monseñor Marcel Lefebvre. No sé si tú la conoces, Padre Moore.
La No, escribió, no lo conozco. esta la escribió su secretario, que era el obispo Tissier de Malheré. No sé si lo diré bien porque mi francés es Sí, desastroso. sí. Tissier de Malheré era su secretario, que era el más, de los 4 obispos que él consagró, era el más anciano. Bernard Tissier de Malheré. Esto, Padre Moore, son, para que luego digas de mis libros, 880 páginas, como el último de mis libros. Solamente. Esto es un ladrillo tremendo. Esto es un ladrillo tremendo. Válgame Dios. Está publicado en la editorial Actas. Está muy bien, ahí lo tienen, está muy bien traducido del francés. Eso me hace mucha gracia, esa pegatina que le han puesto, el obispo que desafió al Vaticano II. En fin, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bernard Tissier de Malheré, les recomiendo, no, pero es que es un libro gordísimo. Yo les digo que esta biografía se lee como una novela y que la escribe el que fue seminarista suyo, ordenado por él, y su secretario hasta su muerte, Bernard Tissier de Malheré, un hombre con una formación y una cultura oceánicas y además con una finura y un tacto espiritual, una delicadeza de espíritu impresionante. ¿Por qué le recomiendo esta biografía? Entre otras cosas, porque es la mejor que hay, tampoco hay muchas, todo hay que decirlo, pero por su honradez, por su honradez. ¿Y por qué digo esto? Aquí cuenta su secretario Bernard Tissier de Malheré, insisto, seminarista recibido por él, ordenado por él, que cuando Monseñor Lefebvre participa en el Vaticano II, vota los documentos del Vaticano II. Los vota todos. Con recelos, sí, lógico, porque ve el peligro que hay en la ambigüedad del lenguaje, en lo que se calla, en lo que se afirma, en el modo de expresar ese lenguaje, Padre Moore, porque como no es un concilio dogmático, se evitan los cánones, como el resto de concilios, expresarse en cánones, en un lenguaje unívoco, que no puede ser equívoco, que se preste a varias interpretaciones. Él votó todos los documentos del Vaticano II. Eso no significa que los considerara magníficos, ni mucho menos, pero los votó. O sea, lo lógico sería, queridos seguidores, que si su biógrafo, su secretario, escribe un libro de 900 páginas sobre su biografía, lo normal, si no fuera un hombre íntegro, sería decir que Monseñor Lefebvre rechazó desde el primer instante el Vaticano II, pero no fue así. No fue así. No, y esa honradez intelectual le honra a Bernard Tissier de Malheré, insisto, su secretario y biógrafo, y yo les invito que se lee muy bien, que no es ni mucho menos aburrido, no es árido, tampoco es, entiéndanlo, una geografía, es decir, no, el libro no dice como estas biografías de santos Padre Moore, que son muy graciosas, que desde que eran niños, desde que eran bebés, eran santísimos. Yo me acuerdo de una que me tronchaba de risa, no digo de qué santo era, bueno, sí, de Santa Gema Galgani, me tronchaba de risa porque decía que los viernes, cuando era un bebé, el viernes no tomaba leche materna, no mamaba la teta de la madre por espíritu de penitencia. De verdad, yo lo leí y dije, esto es de cachondeo, esto no es serio, por favor, esto no es serio. Sí, bueno, ya, pues, ya sé qué tipo de libros son. Mire, permíteme una palabra también aquí. Tú sabes muy bien, y creo que muchos que nos están escuchando han leído mi libro Asesinato en el grado 33. Okay. Era sobre una cuestión en el Vaticano, verídico, histórico, con una figura muy importante en mi vida, el cardenal Edouard Gagnon. El cardenal Gagnon fue comisionado por Pablo VI a investigar la curia romana, lo cual lo hizo durante 3 años, un estudio de la curia romana. Las consecuencias, bueno, lean el libro. Pero la cosa es esta también en cuanto a Lefebvre. 2 meses, en 88 fue la consagración de los obispos, ¿verdad? 88. 88. Vamos a decir, ¿no te acuerdas el mes? ¿En agosto, algo así?
el 15 de agosto, si no me equivoco. Bueno, de todos modos, 2 meses antes, me llega una carta del cardenal Gañón de Roma a México. Yo estaba en México, diciéndome que el Papa lo iba a mandar o lo estaba mandando a Econ con Lefebvre para tratar de convencerlo no consagrar 4 obispos, sino el Vaticano iba a dar permiso de consagrar un obispo. Un obispo, podía escoger uno, no 4. Entonces fue el cardenal Gañón a Econ. También tiene otro fin. También el Papa le pidió de quedarse en Econ y hacer una visita apostólica al seminario de Econ para el Vaticano. Bien. Terminó todo y me dijo esto él mismo. Dijo a Lefebvre, pues el Papa le está pidiendo a usted de consagrar un solo obispo, no 4. Lefebvre le dio sus razones, por lo cual él vio necesario que fueran 4 obispos para el mundo, no solamente uno. Y además dijo Lefebvre, y es más, le tengo al Vaticano una cierta falta de confianza. No creo que sus motivos sean tan puros. Y el cardenal Gañón dijo, tiene usted razón. Lógico. Gañón le dijo, tiene usted razón. Y dice, haz lo que tienes que hacer según tu conciencia, ¿verdad? Ahora, en cuanto al seminario de Econ, Gañón regresó a Roma diciendo, deberíamos estudiar el seminario de Econ para que fuera modelo de todos los seminarios en el mundo. Esa era su opinión de Lefebvre y de lo que Lefebvre había establecido como buen sacerdote. Ahora, cuando consagró los 4 obispos, hubo en Roma madre mía, era el diablo mismo, era horrible. Qué barbaridad. Los que lo juzgaban como el diablo mismo. Pues aquí estamos en una misa en México con el cardenal Gañón. Fue la sala grande en México. Mira qué bárbaro, qué memorias. Ay, qué memorias. Qué bárbaro. No había visto eso en años. Es más, me da casi ganas de llorar. Está bello. De todos modos, Gañón 2 meses después de estar en Econ, llegó a México, llegó conmigo y pasó 2 semanas conmigo. Fantástico. Es más, voy a hacer un pequeño comercial para mi último libro que se llama Y era de noche, y se trata de las 2 semanas que Gañón estaba en México conmigo. Me salvó la vida, Gañón. Me salvó la vida. Fuerte el hombre, fuerte. Válgame Dios, ¿cómo me hace falta un hombre así en la vida? Yo creo que cada sacerdote debería tener un hombre así en su vida. Era como un abuelo, como un tío, como un padre, preocupado por tu bien, por tu santificación, su santidad. Y un hombre verdaderamente un hombre de Dios. Y era de noche ese libro. Entonces, ese también pesa 717 páginas. El libro. De todos modos, se trata de esta parte de Gañón que cuando fue a México. Pero me dijo, habló cosas bellas de Lefebvre y de lo que estaba haciendo. Y también como era mal juzgado y que en el tiempo, creo, no sé si era en aquel entonces o a lo mejor años después, porque nosotros íbamos de viajes a varios puntos del mundo, yo como su secretario. Pero dijo, en cierta ocasión, dice, Lefebvre algún día va a ser canonizado santo.
Dije, canonizado santo, lo tienen excomulgado y dice, nah, va a ser canonizado santo. Este hombre está actuando, está haciendo, está ayudando a la iglesia de Dios. Y sí es cierto, sí es cierto. Total, quería decir dos palabras sobre Gagnon en cuanto a Lefebvre. Gagnon para mí, si Gagnon me dijo que Lefebvre era un santo, Lefebvre es un santo, punto. Muy sencillo. Porque Gagnon era un santo. No, recuerda cuando en el siglo IV, en la controversia arriana, el Papa Liberio excomulga a San Atanasio. Sí, exactamente. Papa Liberio, queridos seguidores, excomulgó a San Atanasio de Alejandría en el siglo IV en la controversia arriana, después del concilio de Nicea. Sí. Entonces, San Atanasio no solamente es que sea santo, Liberio no es santo, por muy papa que fuera, es que San Atanasio además es doctor de la Iglesia. Así es. Bueno, no sé si es doctor, que me corrija Marcos Vera si me equivoco, pero bueno, por lo menos es padre de la Iglesia, eso está clarísimo. Y Liberio, por muy papa que fuera, pues no. Entonces, esto es lo que ocurre en la historia. Yo quería también, querido padre Moore, comentar contigo lo siguiente, por si también algún seguidor no lo conoce, yo os lo recomiendo la lectura de este libro, que es bastante más asequible que la biografía de Monseñor Lefebvre, que se titula Christus Vincit, y es una entrevista que le hace la periodista Diane Montaña. Si recuerdan, recientemente esta fue la periodista que hizo público, ahí está, doctor de la Iglesia, sí, pensaba yo, pero bueno, ya me ha entrado la duda por si acaso. Ah, sí, claro. Diane Montaña. Claro que era doctor de la Iglesia. Es más, se me hace que fue el primer doctor de la Iglesia, si no me equivoco. Pues declarado. Y Diane es famosísima. Por hace 2 meses, ¿verdad? Eso salió una publicación de ella. A ver. Lo que dice Padre Moore, hace escasos meses, ella fue la que publicó mundialmente, que aquí también lo comentamos, ¿recuerdas, Padre Moore, tú y un servidor, pues como el Papa Francisco había mentido acerca de la consulta a los obispos del mundo que había hecho, mira, Diane Montaña, la consulta que había hecho a los obispos del mundo sobre pues restringir, prohibir, perseguir, criminalizar, demonizar la misa tradicional, y el documento que reconoció, no que otorgó, no, el documento que reconocía la libertad de sacerdotes y fieles para celebrar la misa tradicional, Summorum Pontificum del Papa Benedicto XVI del año 2007. No es que el Papa Benedicto nos diera al Padre Moore, a mí, a todos los sacerdotes del mundo la potestad para celebrar misa tradicional, no, sino que nos reconocía que ese es un derecho que no se nos puede negar, porque lo que ha sido antiguo para las generaciones anteriores y bello y santo sigue siéndolo, no se convierte en malo simplemente por la acción del tiempo. Entonces la misa que se celebraba en el año 62, 61, que era la misa tradicional que venía celebrándose desde hace 1000 años, desde San Gregorio Magno, Papa, desde San Dámaso, el Papa español, San Dámaso en el siglo IV, que bautiza al emperador Constantino. De repente... Vaya que sí, era español, ¿verdad? Dámaso. Sí. Claro, se me había olvidado. Yeah. Pues de repente se convierte en una misa malísima, demoníaca, satánica. Mira, este cura celebra la misa tradicional como si estuvieras haciendo una especie de misa negra, un ritual satánico. Bueno, pues esta periodista, Diane Montaña, norteamericana, pues aquí tenemos la Bua Qua Primum Tempore de San Pío V. Bueno, pues esta periodista, Diane Montaña, hace una entrevista larga, amplia, sobre distintos temas a nuestro queridísimo y admiradísimo Monseñor Schneider, uno de los pocos obispos que hay en el mundo que tienen fe católica, todo hay que decirlo, uno de los pocos. Y entonces una de las cuestiones por las que la pregunta es por la fraternidad de San Pío X, y de una forma muy sencilla les voy a leer, Padre Moore, tú interrúmpeme, por favor, te lo pido, cuando quieras, para aclarar o explicar, explayarte en cualquiera de lo que yo voy a leer, de una forma muy sencilla. Monseñor Schneider, que es lo que decía el Padre Moore antes, al cardenal Gagnon le envía a Pablo VI como visitador al seminario de la Fraternidad de San Pío X de Caen, en la frontera en Suiza, con Alemania, no recuerdo mal, y
a Monseñor Snyder, el Papa Francisco le envía también, el año 2017, a visitar los seminarios, los 4 seminarios de la Fraternidad de San Pío X. El de Winona en Estados Unidos, el de Menzingen en Suiza, Flavigny, Francia, y Sanskofen en Alemania. Bueno, y entonces, pues la Diana Montaña le hace una serie de preguntas y algunas de las respuestas son especialmente interesantes. Por ejemplo, dice Padre Moore, dice Monseñor Snyder, peligros de la Fraternidad de San Pío X, que él se lo dijo a ellos cuando estuvo en esa visita. Que con el tiempo puedan generar un espíritu de autosuficiencia eclesiástica y una especie de mentalidad de gueto, en el sentido de los únicos católicos somos nosotros, la Fraternidad de San Pío X, y el resto son herejes, cismáticos, modernistas, liberales y todos los males sin mezcla de bien alguno. Bien, y también le dice Monseñor Snyder a ellos, les dijo, esto está en la página 175 del libro, ustedes tienen derecho a ser reconocidos por la Iglesia, porque están formando sacerdotes, predicando y enseñando el catecismo y celebrando los sacramentos tal como siempre lo ha hecho la Iglesia. O sea, Monseñor Snyder está diciendo, tienen derecho a ser reconocidos. La labor apostólica que están haciendo, sus cientos de sacerdotes, sus cientos de miles de fieles, sus cientos de religiosas, la labor que están haciendo tiene que ser en justicia reconocida por la jerarquía de la Iglesia. Entonces yo, entiéndanme, queridos oidores, modestamente, yo no soy nadie, pero modestamente le diría al Papa León XIV que antes de haber recibido a ese jesuita sodomita de James Martin, que fue el que pidió al Papa Francisco que le cortara la cabeza a Monseñor Strickland, y antes que haber recibido a esa monja, soy generoso y benévola llamándole monja, que conste que soy generoso y benévolo. Argentina, la Caram, antes que haberle recibido a esos dos seres siniestros, insisto, siniestros, tenía que haber recibido al superior de la Fraternidad de San Pío X, a los obispos, a Monseñor Felea, a Monseñor Gararreta de la Fraternidad de San Pío X, antes que a un sodomita hereje que hace apología de la herejía y que fue el que no descansó hasta que no se expulsó de su diócesis de Tyler, en Texas, a Monseñor Strickland, nuestro querido Monseñor Strickland, y a la otra, que es un ser infame, que no tiene fe católica, que negó la virginidad de María en público, que había tenido relaciones con San José, y de ahí venía, en fin, este ser, que es el Sor Lucía. Y muy en favor del aborto, para acabar de fregar. Esta es otra pregunta muy interesante, Padre Moore, porque esto es algo que tiene la gente completamente porque muchos sacerdotes, religiosos, obispos también se lo han dicho y seguramente a lo mejor hasta también esos sacerdotes y religiosos y obispos lo creen de buena fe, pero no tienen formación, tampoco han hecho por buscar información, porque hay tanto desprecio hacia la Fraternidad de San Pío X, hacia Monseñor Lefebvre, hacia la misa tradicional, hacia la tradición católica, que ni siquiera hay un mínimo esfuerzo intelectual por buscar algo de información al respecto. Por eso es muy importante esta Padre Gabriel, permíteme corregir una cosita que dijiste. Sí hay mucha crítica contra Lefebvre y Econ, etcétera. La Sociedad Sacerdotal de Pío X. Pero ¿sabes quién era su amigo y protector? El Papa Bergoglio. El Papa Bergoglio los protegió increíblemente a capa y espada. ¿Sí? Y les dio permisos que no les dio a nadie más. Permisos de confesar en todo el mundo, permisos de hacer matrimonios en todo el mundo, y nunca les quitó estos privilegios. Pero a cambio, a todos los que
que se apegaron a la Santa Sede, los castigó. Pero a Lefebvre y a los del Econ, no, eran sus favoritos. ¿Eh? Sí. ¿Y por qué A crees un tú? grupo sí, a otro grupo no. A uno sí, a otro no. 2 pasos atrás, 3 adelante. Así es. Sí, es como la filosofía mexicana de Jalisco. Dice, a todos diles que sí, nomás no les digas cuándo. Así es. Es como el dictador de Argentina, ¿cómo se llamaba? Perón, Con Evita de esposa, Juan, Perón, oh Dios santo, Perón, padre Juan, Moore, Juan Perón. Juan Perón. Igual, a todos diles que sí. Así es que sus protegidos eran los lefebristas. Hay que recordar eso. Perdóname, pero adelante. Pero ¿por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que hacía eso? Es que creo que no tienes conexión con audio. No, ahora está bien, ahora sí te escucho, antes hace un momento no. ¿Por qué? ¿Por qué crees que los trataba así, los protegía? Para dividirlos, para causar una división entre ellos. Unos estaban celosos del otro, etcétera, etcétera. Sí, pero yo no debería decir eso, pero lo voy a decir. Uno de los males, bienes, de nada, si tú quieres, psicológicos que tenía Pablo VI, el Papa Pablo VI, si tú lo defendías, no le caías bien. Si lo atacabas, te respetaba. Era increíble. Pero él tenía más amigos entre sus enemigos que enemigos entre sus amigos. Era curioso. Si tú lo atacabas, te respetaba. Si lo defendías, no, eso no le caía bien. Curioso. Papa Bergoglio tenía este mismo contrasenso de sí mismo, ¿sí? Y también le encantaba tener todo el mundo adivinando. A ver, ¿qué va a pasar? Luego, ¿qué va a pasar? Le encantaba. Total, ya me quedo callado. Yo es una cosa, padre Moore, que el sadomasoquismo que no consigo comprender. Pero bueno, aquí le pregunta Diana Montaña. Pero así es. Le pregunta a Monseñor Schneider que cuándo volverán a estar la Fraternidad San Pío X en plena comunión con Roma. Y fíjate lo que dice Monseñor Schneider. Plena comunión no es la expresión adecuada. Ya están en plena comunión con la Iglesia Católica porque reconocen al Papa actual. En esta época, año 2017-18, era el Papa Francisco. Yo he celebrado en casas de la Fraternidad San Pío X y en la sacristía estaba el cuadro del Papa Francisco y estaba el cuadro del obispo local. Y la misa se celebraba nombrando al Papa Francisco y al obispo local. Los lefebristas, no me gusta decir lefebristas, los miembros de la Fraternidad San Pío X no son sedevacantistas. Es un error pensar eso. No, por el amor de Dios, no son. No, Monseñor Lefebvre nunca quiso serlo. Y ellos rezan por el Papa. Y yo he rezado el rosario en sus casas con ellos, sacerdotes, y rezan por el Papa y sus intenciones. Y he rezado el rosario con fieles de la Fraternidad San Pío X y rezan por el Papa y sus intenciones. Tenemos que intentar tener una visión crítica para despejar esa nube negra de sospecha, de leyenda negra que es sobre la Fraternidad San Pío X. Y sigue diciendo además, Monseñor Schneider, padre Moore, la palabra más correcta sería regularizados, porque es mejor decir regularizados que pleno reconocimiento. Porque los miembros de la Fraternidad San Pío X no están excomulgados. Queridos seguidores, lo que ocurre con la Fraternidad San Pío X es que está en un vacío legal. Ya está, esto en una laguna canónica legal, porque no están canónicamente reconocidos oficialmente por la jerarquía eclesiástica,
pero evidentemente los sacramentos que celebran son válidos, son lícitos, su predicación es completamente católica. Yo he leído todas las obras de Monseñor Lefebvre, las leí mi primer verano de seminario, porque, bueno, no voy a contar anécdotas de mi vida, pero en mi primer verano de seminarista leí todas las obras de Monseñor Lefebvre y las he releído y he tomado notas, y muchas de las cosas que digo a veces y que predico las he sacado de Monseñor Lefebvre, le admiro profundamente. No seré yo el que me adelante al juicio de la Iglesia, pero sí que, como decía antes, esa situación histórica que se dio entre San Atanasio y el Papa Liberio, que le excomulga y al final el excomulgado resulta que es santo y doctor de la Iglesia y el Papa que le excomulga resulta que no es nada de nada de nada, bueno, pues ténganlo en cuenta. Entonces, para ir cerrando, Padre Moore, que no te quiero ya quitar más tiempo, dice Monseñor Snyder también en esta entrevista que la formación teológica que él ha visto los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X, que es buena, que tiene que ser reconocida, que es una ayuda espiritual y pastoral para toda la Iglesia, que servirá para robustecer la doctrina y la tradición católica dentro de ella. Bien, y termina diciendo también Monseñor Lefebvre, a ver, ¿dónde está? Lo he visto antes. Es que era muy interesante. Aquí, la misa, lo de la misa. Les dijo Padre Moore, cuando visitó estas casas de la Fraternidad de San Pío X, le dijo Monseñor Snyder a los superiores de la Fraternidad de San Pío X. Comentamos también el calificativo de maligna o de mala que dan a la misa nueva. Les dije a los miembros de la Fraternidad de San Pío X, no deben hablar ustedes de esta manera de la nueva misa. Les sugerí que empleasen la expresión la misa nueva tiene defectos, pero no es mala en sí misma, no es mala per se. Por supuesto que es válida. Monseñor Lefebvre nunca negó la validez de la misa nueva. Criticó que es una misa como Frankenstein, construida a pedazos. Sí, construida a pedazos. Buen ejemplo, sí. Es eso. ¿Cómo se llama esto? Ortopédica. Artificial. Es que es artificial. Cuando ustedes dicen eso, que la misa nueva es mala, me están acusando a mí, le dice Monseñor Snyder, de cometer un mal, de cometer un pecado, que yo también tengo que celebrar la misa nueva. Fíjense, esto es muy importante. También esto le honra a Monseñor Snyder, Padre Moore, porque es un hombre de una inmensa honestidad y le honra que él dice claramente las cosas buenas que ha visto la fraternidad, pero también le dice, mira, en esto hay que cambiar, en esto hay que buscar otros modos de expresión, porque no está bien esto, pero no por quedar bien con las autoridades, no para que nos den cualquier tipo de aprobación, no, sino porque hay que ser precisos. Porque es preciso y porque es cierto. Mire, padre, también hay dos puntos aquí. Una es la misa tradicional versus Novus Ordo, y otra cosa es la validez del Concilio Vaticano. Son dos puntos delicados. Yo escucho muchos hoy día, más que antes, hoy día diciendo que el Concilio Vaticano II no es válido. Hay que cancelarlo, es horrible. Absolutamente no. Absolutamente no. ¿Cómo puedes tener 2.800 obispos en todo el mundo firmando, creo que eran 2.800 o 2.500, todos los obispos que participaron en el concilio, firmando, incluyendo Monseñor Lefebvre, incluyendo Ottaviani, etcétera, sí, dando validez al concilio. ¿Sí? Ahora, después, con calma, cada quien en su casa, con calma, con tiempo, leyendo, estudiando, rezando, despertó a muchos detalles erróneos que están en los documentos del mismo concilio. Pues felicidades.
hay que aclarar, no hay que decir que el concilio no vale. Al decir que el concilio no vale, vamos contra toda la tradición de 2000 años de concilio. Vamos en contra de todo. A ver, pero el concilio segundo, Vaticano II, ¿cuántos obispos participaron? Sí, es que se le falta un palito en el segundo. Ok. No había tantos. En el segundo, ok. Muy bien. Pues, ¿se equivocaron todos esos hombres? Todos. No, no se equivocaron. Ahora, hay una manera de corregir, que se ha hecho durante siempre. Se llaman sínodos. Tienes una parte de un documento o de dos documentos, o cuáles, todos los documentos, partes que no son claros. Muy bien, un papa puede llamar un sínodo que se pongan a estudiar esta cuestión y que definan católicamente, dan una respuesta a las cosas, a la ambigüedad. Así se va corrigiendo, pero no se puede decir, no, el concilio no es válido. Ah, caray, cuidado. Es como decir, es como a veces me toca hablar me topo con sede vacantistas, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la solución? No, que el Papa no ha sido válido desde Pío X, San Pío XII, y no es santo todavía. En mi libro sí es un santo, pero yo no soy nadie para canonizar a nadie. Total, desde Pío XII no hemos tenido un papa válido. Caray. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer para elegir un papa válido? Es absurdo. No se pueden ir a estos extremos. Todos sabemos que hay problemas muy graves con la iglesia de hoy. Lo sabemos. Pero la cuestión es de quedarnos dentro para afectar un cambio, no fuera. Y eso es lo que está diciendo Atanasio Schneider. Está diciendo lo mismo. Dentro. Mire, tú sabes el amor que yo tengo para la misa tridentina. Hace 3 semanas había un grupo de sacerdotes aquí que a la última hora me pidieron celebrar una misa. Ahora, si yo no concelebraba esta misa, me quedaba yo sin misa. Porque se nos iba el tiempo. Concelebré la misa. ¿Sí? No me sordo. Con un respeto, una cosa muy bella. Prefiero la misa de siempre, y es lo que hago todos los días. Pero no puedo decir, no, esa misa no es válida. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir que no es válida? ¿Yo quién soy? Soy un simple sacerdote. Y además, estas decisiones no fueron mías. A mí me toca aceptar. Pero, por último, no quiero meterme en una situación sin remedio. Y creo que este es lo que estaba diciendo el arzobispo Schneider. Lo mismo con los del Lefebvre, los seminaristas, etcétera, de facultad teológica, etcétera, de no referirse así o asá, porque somos la iglesia. Es más, somos la esperanza de la iglesia. No solamente formamos parte. Yo creo que somos el futuro de la iglesia. Lo creo firmemente. Así es que tenemos que cuidarnos en tomar actitudes completamente cortantes, así. Mi opinión. Humilde, modesto. Fíjate lo que dice Monseñor Moore. Monseñor Moore. Adelante. Fíjate lo que dice Monseñor, y ya terminamos. Schneider dice a la Fraternidad San Pío X, cuando estuve en sí, esa padre, visita. cuando tú empiezas a llamarme Monseñor, es hora de terminar. Sí. Quiere decir que hemos estado hablando demasiado. Pues termina Monseñor Schneider diciéndoles a los superiores de la Fraternidad San Pío X, tienen que considerar de modo objetivo lo bueno del concilio, que no significa que tengan que aceptarlo en su totalidad. Lo que en sí es bueno y verdadero
lo que en sí es bueno y verdadero objetivamente puede ser aceptable. Y termino con esta sentencia, padre Moore. El gran historiador italiano Roberto de Mattei, es Fantástico, que, hombre, fantástico, fantástico. hombre. Es que, no sé si lo conoces, escribió un libro impresionante que se llama Vaticano II, Historia Nunca Escrita, una historia nunca escrita. Se lo puede poner en pantalla nuestro realizador, Vaticano II, una historia nunca escrita. Yo ese libro lo leí en italiano, yo no soy italiano, me lo prestó cuando salió publicado en italiano un sacerdote amigo mío de Toledo que estaba estudiando en Roma entonces. Y yo me puse a leer el libro, insisto, sin saber italiano, pues entre el español, Padre Muri, y el latín, bueno, pues hice lo que pude. Pero vi que el libro era magnífico y que el aparato crítico que tenía de fuentes primarias, por ejemplo, los diarios de Congar, Sí, para, muy donde importante. cuenta Congar en sus diarios que fue a mearse en el Santo Oficio, en la puerta del Santo Oficio. En fin, ahí lo tienen. Roberto de Mattei, Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita. Bueno, pues al director de Homo Legens, yo te hablo ya del año 17-18, Padre Moore, empecé a darle la tabarra y a insistirle para que tradujera la obra de Mattei a español, para que se pudiera dar a conocer en español. Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita. Se lo recomiendo a todos. Es un libro, primero, es inatacable por el aparato crítico bibliográfico que tiene. Segundo, está bien escrito, está bastante, no bueno, pero bueno, bien traducido a español. Se lo recomiendo. Bien, pues el día de la presentación, Padre Moore, 2018 en Madrid, me pidieron que yo presentara el libro. Bueno, que presentara a De Mattei. El libro presentaba a De Mattei, pero y que yo presentara a De Mattei junto con también otro amigo, Paco Pepe, La cigüeña de la torre. Entonces, antes de Padre Moore, antes de la presentación, estuvimos comiendo los tres. Y entonces yo le pregunto a Roberto De Mattei, profesor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Vaticano II? Y me dijo esto, y quiero que sea la frase lapidaria para que terminemos así el programa. Dijo el profesor Roberto De Mattei, en el Vaticano II lo que es bueno no es nuevo y lo que es nuevo no es bueno. Muy bien dicho. Lo que es bueno no es nuevo y lo que es nuevo no es bueno. Esto es la síntesis perfecta del profesor Roberto De Mattei sobre el Vaticano II y sus documentos. Creo que no se puede decir más con menos palabras. Así que, querido Padre Moore, nos despedimos. Inteligente Pauqui. Exacto. Nos despedimos. Ya te invito, por supuesto, estás invitadísimo. Ya sé que no tienes tiempo, pero bueno, que yo no soy más que un monaguillo tuyo, pero estás invitadísimo a ser alumno de servidor en el próximo curso de Historia de la Iglesia Antigua, que Dios mediante empezaremos en breve en nuestra Academia de Pensamiento Católico Melchor Cano. Melchor Cano, Padre Moore, fue un teólogo español dominico domista del Concilio de Trento, un teólogo imperial, porque el emperador Carlos V podía designar teólogos para que actuaran en el concilio, y el Papa designaba a los suyos. Y pues Melchor Cano fue uno de los grandes teólogos tomistas de la escolástica española del siglo XVI, y por eso hemos querido que fuera el patrón de nuestra Academia de Pensamiento Católico, Melchor Cano. Lo impartiré yo, este curso, desde octubre hasta enero, Dios mediante, 2 horas de clase a la semana, 2 horas de clase a la semana. Ya he acabado de escribir el manual de Historia de la Iglesia Antigua. A los alumnos con la matrícula lo tendrán en PDF. También vamos a hacer una publicación en papel en nuestra editorial de Páginas Contrarrevolucionarias. Ese libro lo puede adquirir también, por supuesto, el alumno con un descuento, y el que no es alumno lo puede también comprar, por supuesto, y leerlo por su cuenta. Ya lo verán, es un libro muy didáctico. Les hago un esquema después de cada clase, les doy una pequeña bibliografía. Intento hacer lo más fácil posible el conocimiento de la historia de la Iglesia Antigua, que es la parte de la historia de la Iglesia, Padre Moore, tú lo sabes perfectamente, que es el más teológico, porque ahí está la historia de los concilios, de los 7 primeros concilios. Ahí está la historia de las grandes herejías, el arrianismo, el pelagianismo, el nestorianismo, el docetismo, etcétera, etcétera. La historia del Islam, acabaremos con la historia del Islam, la historia del reino visigodo de España, que es muy importante, la conversión de los pueblos bárbaros,
y ahí está la unidad católica de España en el tercer concilio de Toledo con el rey visigodo Recaredo, el hijo del rey Leovigildo. Bueno, pues a todo esto, Padre Moore, te invito a ti, invito a todos nuestros seguidores y además a ti en concreto te vamos a regalar, por supuesto, la matrícula y aunque no me veas, pero bueno, por lo menos que sepas que me considero privilegiado solo por el hecho... Al menos te iba a pedir un descuento clerical. No. Tú estás invitado. Ya está. Tú estás invitado. Muy bien. No puede ser que el monaguillo le dé clase al maestro. Mira nomás. Tu humildad, padre, me impresiona. Sí, vamos. Cada día eres más humilde. Iba a decir un chiste, pero no lo digo porque sería con tacos, no quiero decir tacos. A ver, eso. Escriban ahí tectonnotice@gmail.com, tectonnotice@gmail.com. No sé si es que lleva 2 puntos o es solo uno y ha habido un error ahí, pero bueno, escriban ahí van a encontrar Escuela Católica, tectonnotice, eso es, @gmail.com. Ahí van a encontrar toda la información, los plazos de matriculación, el precio, los descuentos para sacerdotes también, para religiosos, religiosas, las distintas matrículas para los distintos países conforme a su poder adquisitivo, evidentemente, y cualquier información. El siguiente curso, si Dios quiere, que tendremos, Padre Moore, de febrero hasta mayo-junio, que es la historia de la Iglesia medieval. También estamos ya trabajando un servidor en el manual y el siguiente año, curso Dios mediante, o sea, el 26-27, que será lo mismo, de octubre a enero, historia de la Iglesia moderna y de febrero hasta mayo-junio, historia de la Iglesia contemporánea. Lo que significa esto, queridos seguidores, que en 2 años, en 2 cursos, tendré que publicar 4 manuales de historia de la Iglesia para cada época, antigua, medieval, moderna, contemporánea, 4 manuales alrededor de 400 páginas cada uno, lo que significa, queridos seguidores, que en 2 cursos tengo que publicar 1.600 páginas. Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando y haciendo todo lo que podemos para formar católicos, para fortalecernos en la fe y sobre todo, y en este caso de la Iglesia Antigua, Padre Moore, para responder a todos los ataques de los protestantes. Recuerden, el Papa León XIV acaba de declarar doctor de la Iglesia. Pasados y presentes. Exacto. El Papa León XIV acaba de declarar doctor de la Iglesia al cardenal Newman, a Saint John Harry Newman. Bueno, pues Newman, les recuerdo que era protestante anglicano y Newman se convirtió al catolicismo leyendo a los santos padres, leyendo a los padres de la Iglesia, leyendo la enseñanza de los primeros concilios dogmáticos. Así abandonó el protestantismo. Él dijo que leyendo los padres de la Iglesia era imposible no ser católico. Padre Moore, danos tu bendición y nos despedimos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii, Spiritus Sancti, descendit super vos, et manet semper. Amén. Padre, mucho gusto. Que pases muy buenas noches. Yo voy a dormir con los angelitos. Y como Padre Moore, y como decían los cruzados españoles en 1936, y como decían los cristeros mexicanos en 1926, ¡viva Cristo Rey!